Hola amigos, bienvenidos a su canal Arte en tus manos. Para hoy les voy a explicar muy brevemente cómo poder ampliar o reducir las piezas, los moldes o planos que a veces compartimos y que las personas muchas veces nos escriben porque quieren hacer esto, ¿listo? Porque normalmente, por ejemplo, esta casa, miren, esta es la carnicería que Sam compartió hace algunos meses y esta tiene, por ejemplo, una altura de 11 centímetros y las personas a veces la quieren mucho más grande, y otros proyectos que hemos hecho los quieren mucho más grandes. Entonces nos preguntan cómo hacerlo, y esta clase va a ser, se puede decir así, esta asesoría va a ser cómo vamos a ampliar los moldes para que queden mucho más grandes. Bueno, lo primero que necesito es hojas cuadriculadas, regla, lápiz, borrador, unas tijeras, pegamento en barra, ¿sí? Para poder trabajarlos. Pueden ser hojas de cuaderno de sus niños que tienen ya de los cuadernos viejos, o se hacen a un blog y ese también les va a ayudar mucho. Les voy a dar como unas pautas sencillas para entender las figuras básicas, y esto nos va a ayudar a mejorar el plano que luego les voy a enseñar a transformar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí utilicé primero la figura del cuadrado. Estas, por ejemplo, recuerden, algo que sí me toca decirles, recuerden que, por ejemplo, Sam, su creatividad y lo que él hace, no utiliza escalas reales de unas casas reales, ¿sí? O sea, él no utiliza que vio una casa y sabe que mide 5 metros, entonces la va a transformar a tal escala. No, él normalmente crea sus propios proyectos, y las escalas que él utiliza, sí, tanto la real como el plano que compartimos, es de 1 centímetro real, 1 centímetro el proyecto. Eso se llama escala 1 a 1. Como por ejemplo aquí tiene esta base 2 centímetros y la altura tiene 2 centímetros, una escala de 1 a 1. O sea, 1 centímetro equivale a 1 centímetro real. Entonces 1 centímetro de base sería a 1 centímetro real, como 2 centímetros de base a 2 centímetros en la altura. Bueno, para ampliar, por ejemplo, cuando me dicen el doble del tamaño que se quiere, entonces se multiplican siempre las medidas todas por el mismo número. Si es el doble, quiere decir que es por 2, o sea que si tiene 2 de base, por 2 sería 4. Y si tiene 2 de altura, por 2 sería 4. Ah, que quiero que sea el triple, entonces el triple es por 3. Entonces la base mide 2 centímetros, por 3 sería 6. Y la altura dice también lo mismo. Si medía acá 2 centímetros, entonces sería 2 por 3, 6. ¿Listo? Miren, aquí está, aquí especifico la escala 2 a 1, porque significa que en este proyecto 2 centímetros equivalen a 1 centímetro real del plano real. Y en este 3 a 1, porque 3 centímetros equivale a 1 centímetro de la escala real. Siempre el 1 que se encuentra a la derecha es la escala real de donde se tomó. ¿Y cuánto lo amplié? El doble o el triple, o en otros casos 4 veces, 5 veces, 6 veces lo que uno lo haya ampliado. En este caso de este otro cuadrado, lo que hice fue el doble de esta figura. Si mide 4, el doble de 4 es 8 la base, y el doble de 4 sería también 8 la altura. Este es el doble de esta figura, y este es el doble de esta que está acá. Este es el triple de esta. Entonces, así muy básico. Igual, por ejemplo, con la figura del triángulo. En esta figura del triángulo, la base es 2, la altura es 2. El doble sería multiplicarlo por 2. 2 por 2, 4. La altura, 4 también. Si es el triple, sería 2 por 3, 6. La altura sería 6 también. Aquí les muestro otra figura que normalmente Sam la comparte muchísimo, que son los rectángulos. Entonces, por ejemplo, esta tiene 3 de base, 2 de altura. 3, 2. Si lo voy a doblar las medidas, porque quiero que sea el doble del tamaño del de Sam, si este mide 3 y es el doble, sería 3 por 2, 6. 6 la base. Y esta altura mide 2 y es el doble, o sea que sería 4. 2 la altura, 4 la altura en este, porque es el doble. Y aquí estoy agrandando las medidas, ampliando las medidas, el triple de este. Si la base mide 3, el triple sería 9. Si la altura mide 2, el triple de la altura sería 6. Entonces allí tenemos el rectángulo. Y del círculo, que igual también les sirve para mis proyectos,
Por ejemplo, esta circunferencia tiene un diámetro, el diámetro se mide de este extremo a este extremo, en el mismo, sí, el punto, mide 2.5 centímetros. El doble sería 5 centímetros. 2.5 por 2 me da 5. Aquí es el doble. Todo va por todos los puntos que yo le mida de un lado al otro así. Todos me van a medir 5 centímetros. Y que, no quiero que sea el doble, sino el triple. 2.5 por 3 es 7.5. De aquí a aquí, no sé si de pronto lo alcancen a ver, pero igual. De aquí a aquí, este mide 7.5, este mide 5 y este 2.5, perdón, 2.5. Esas son las medidas que deben de tener en cuenta. Y para que todas las piezas les queden parejas, no le va a quedar más chueco, más alto, más ancho, más gordo, sino que todas calcen perfecto. Cada medida se multiplica por el mismo valor. Por 2 si es el doble, por 3 si es el triple. O si me dicen, no Lili, es que yo no quiero que sea el doble, yo quiero que esté en la mitad. No es el doble, sino que esté en la mitad de esas dos medidas. Entonces se multiplicaría no por 2, sino que lo multiplicarían por 1.5. 1.5. Y eso les daría la medida entre el doble y la medida real que estamos trabajando. Recuerden que esta es escala 1 a 1, 2 a 1, 3 a 1. Y existe 4 y todos. Pero pues en nuestros proyectos así es que lo agrandarían, creo yo, que lo más grande. Ahora sí vamos a pasar a explicarlo en un molde real. Bueno, aquí tengo un poquito adelantado, pero no se preocupen porque igual voy a explicar todo, sino que necesito que las hojas, como este molde va a ser más grande, porque por ejemplo Sam siempre comparte los moldes en hojas tamaño carta. Por ejemplo, este fue el que se hizo en la última semana. Miren, es tamaño carta. Nosotros utilizamos hojas de papel reciclado, entonces por eso tiene ese color como amarilloso. Entonces esto nosotros escaneamos y compartimos el tamaño real que está aquí, es el que compartimos y nosotros le ponemos luego las medidas para que ustedes se den una guía. ¿Listo? Miren que son piezas muy sencillas. Entonces, como voy a agrandar, entonces necesito hojas más grandes. La manera que hago es que tomo las hojas de blog y voy a hacer la continuación de la cuadrícula. Como aquí en este papel tengo esta parte blanca, no la necesito solo cuadriculada, le voy a quitar esta pestaña para poder pegar y unir las hojas. Aquí por ejemplo lo que les digo, para darles continuidad, miren mi hoja, yo creo que ahí se nota, este borde es blanco sin cuadrícula. Yo necesito darle continuidad, entonces voy a aplicar pegamento y voy a pegar la otra hoja para tener totalmente cuadriculado mi plano. Bueno, ya está secando la parte, vamos a empezar a explicarles el plano. Voy a correrlo un poco más hacia la derecha porque quiero que vean el plano real en la pantalla. ¿Listo? Bueno, en la pantalla, como pueden ver, en la parte baja, que se ve la puerta o el espacio donde es la puerta, allí ustedes ven una medida de 10 centímetros, es esta. ¿Listo? En la pantalla lo ven de 10. Si yo quiero que la casa quede el doble, debo multiplicar todas las medidas, todas las que ustedes ven en ese plano, todas las debo multiplicar por 2. Y así me va a dar un plano simétrico. O sea, todas las medidas van a calzar y todas van a quedar perfectas. Entonces, por ejemplo, en el caso del que está en la pantalla, el molde que ya habíamos compartido anteriormente, dice 10, o sea que para mí esto debe medir 20. Ahí me van a perdonar los números, pero es porque estoy aquí grabándoles con el plano. No sé ni siquiera si se alcanza a ver ese 20. Pero bueno, ahí dice 20. O sea que la distancia que hay de este extremo a este que está aquí, 20 centímetros. Y en el plano dice 10. En esta otra zona dice que el plano mide 5 centímetros. O sea que el mío debe medir 10.
Y ahorita lo vamos a confirmar para que vean que mi plano no es el mismo que tienen en la pantalla, sino que yo sí lo he ampliado. Pero es para que se vayan dando una guía. Miren, de aquí a aquí, no sé si se alcanza a ver, pero de aquí a aquí dice 20 y de aquí 10, la puerta 10, o sea que ahí ya partí la mitad de este plano. O sea que de aquí el inicio de la puerta hasta el extremo también mide 10. Y en la figura, en el plano, dice que esta parte mide 1.5. La puerta mide 1.5 de ancho. 1.5 y ustedes pueden ver que el mío mide 3. ¿Listo? Porque todas las medidas las multipliqué por 2. Aquí mide 3. La altura dice que mide 3 centímetros y en el mío mide 6. ¿Listo? 6 también acá. Este dice que mide 5 centímetros. Son 10. Y yo lo que fui haciendo para ir armando este plano, porque normalmente el que maneja los planos de este estilo es Sam, pero yo también lo sé hacer. Entonces acá son 20. Este de acá dijimos que en el plano dice 10. Acá lo tengo que poner a 20. El de arriba dice que son 6 centímetros. El mío debe medir 12, porque recuerden que todo lo multiplico por 2. Este de aquí al lado dice que 3 centímetros. El mío mide 6. Y ya lo que hago es unir estos dos puntos para que me arme el techo. ¿Listo? Que en este caso mide 9 centímetros. Ese debería medir 4.5 porque es la mitad. De pronto otra cosita que hay aquí, la puerta. Perdón, la ventana. La ventana dice que mide 1.5. O sea que mi ventana debe medir el doble. 1.5 por 2 es 3. Entonces tengo 3 de base, 3 de altura. Lo que les explicaba con las figuras básicas. Este también dice que es 1.5 la base. 1.5 sería 3. 1.5 la parte más recta sería 3. Y la curva le puse los 2 centímetros. En el plano es 1 más o menos. Le puse 2, su curvita correspondiente. El segundo parte del molde, que ustedes lo pueden ver allí. Voy corriendo, es que se me van juntando, pero para que ustedes lo vayan viendo. Este también dice que la base mide 6 centímetros. O sea que el mío debe medir 12. ¿Listo? 12. Lo mismo con la ventana. Busco, si lo quiero simétrico y si quiero que vayan las ventanas pues muy derechitas, la pongo en la misma línea. Aunque les digo que a veces Sam puede subir un poquito, bajarla un poquito o poner ventanas así muy pequeñas, porque estas las utilizaban más que todo, era como estilo ventilación. Entonces eran muy pequeñitas para que les entrara como aire. Entonces las pone así. En el del plano mide 8 milímetros. O sea que el mío debe medir 16 milímetros, o sea, centímetro y medio. Yo lo hice un poquito más grande, de 2 por 2, para que me quedara un poco más grande. Bueno, aquí continúo. Estoy mostrando. Bueno, después de esta casa, es que tengo que darle espacio a poner el molde también real. Vamos a ponerlo así. Bueno, después de esta, que es la que se ve allí, voy a continuar con la otra parte de la casa que dice en la parte superior 6 centímetros. O sea que sería 6 centímetros en la parte superior. Al multiplicarlo por 2 sería 12. Y la base dice que son 10 centímetros. 10 centímetros. O sea que mi base debe ser 20. La altura en esta parte dice que son 5, o sea que en el mío sería 10. Creo que se ve, sí, ahí se ve, serían 10. La segunda pared, que está aquí a este lado, dice que son 7, o sea que en el mío serían 14. Yo me subí mucho, me subí muy acelerada. 7 sería aquí. Y de allí voy a marcar a la otra pieza. Ya les voy a mostrar el segundo molde para que vean de dónde estoy sacando esta parte. ¿Listo? Esto es de una continuación del anterior. En este momento ya se debe ver el de esta parte. Ahí entonces ya ven la pieza completa, que en esta parte sí mide 6, pero de aquí a aquí mide 10. Y en mi caso serían 12,
y la parte completa sería 20. Y así vamos armando cada una de las piezas. Ya voy a pegarle otra hoja aquí a un lado para ir agrandando poco a poco todo mi patrón, todo mi molde. Bueno, ahí creo que están viendo el molde, el patrón a un lado. Aquí continúo. Como pueden ver allí, después de que continúo con esta pieza que la uní en esta parte, aquí debería ser punteada, ¿listo? Para que no se vayan a perder, es allí es como punteado, pero igual en el molde dice 7 centímetros, yo le puse 14, se supone que de aquí a aquí debe haber 3 centímetros en el plano, como el mío es el doble, debe haber 6, que calza perfecto, miren allí está, 6, ¿listo? Y ahora dice que debo hacer otra pieza adicional que mide 5.6. 5.6, ¿por qué? Porque se necesita una pestaña para poder pegar. Entonces 5.6 y lo doblo, igual, lo voy a doblar la medida, sería 11.2. Entonces voy por aquí mismo, 11.2, puede ser hasta 11 porque es una pestaña. Que en realidad lo que necesitaría allí sería 5, 11, hagámoslo de 11.2, y la parte superior igual, por las mismas líneas, por la misma línea. Con las ventanas siempre, por ejemplo, tomar la guía. Si la puerta, por ejemplo, en este caso mide 6 centímetros, en el mío ya mide 6 centímetros, aquí mide 6 centímetros. Veo que la ventana está al mismo nivel y mide 1.5 en la escala pequeña, en este debe medir 3. Entonces yo marco 3, busco las distancias. Por ejemplo, Sam es una persona que normalmente tiende a centrar y si corre, corre un poquito, mostrando esa imperfección que había de pronto en la arquitectura de la época. Igual él también comparte más modernas también, o a veces porque quiere que se vean un poquito más lindas, les pone balcones, les pone unas ventanas diferentes, unas puertas más trabajadas, pero eso también me imagino que era como en la época, que el que tenía un poco más de dinero tenía su casa un poco más linda y pues el que tenía menos, pues dependiendo de sus condiciones. Entonces aquí, por ejemplo, pueden ver el molde, creo que allí ya lo pueden ver, voy a alejarlo y así va quedando, así va quedando. Como es el pequeño, que él compartió que la medida, la altura era máximo de 12 centímetros, este con la cúpula debe quedar, era de 11 centímetros más o menos, con la cúpula debe quedar aproximadamente 22 centímetros, 22.5, para aldeanos de 6 centímetros, aunque quedan grandes, ustedes podrían poner otro aldeano de hasta 10 centímetros, podrían poner porque estas casas quedan bastante grandes. En la hojita que aquí les vuelvo a compartir para que lo vean, el del plano real, por ejemplo, cuando dice que el tejado, ahí está, tejado, hay uno que dice que la base es 7 centímetros. Recuerden que si lo van a doblar es 14 la base, la altura es de 3.6, o sea que el doble sería 7.2. Si lo van a triplicar, entonces ya ustedes multiplican por 3 y así les va a dar cada una de las medidas que se necesitan. Lo básico, más que todo esto que yo les hice, es que ustedes sepan que la escala es multiplicar al tamaño que yo quiero, que lo quiero al doble de lo que Sam explicó. Entonces multiplico todas las medidas por 2. Ay, no, que yo lo quiero al triple. Entonces multiplico todas las medidas por 3. Y para reducir es exactamente igual, sino que en lugar de multiplicar voy a dividir. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya les tengo el que él les había compartido. Les voy a mostrar cómo se reduce. Bueno, ahora les voy a explicar cómo se reduce, ¿sí? De una manera así fácil, que ustedes no se compliquen mucho. Normalmente nosotros compartimos siempre los planos en este tipo de hojas tamaño carta, tamaño documento, en ese tamaño, así también lo imprimen horizontal. Pero cuando nos pregunta que quieren disminuir las medidas, es muy fácil, así como multiplicamos las medidas en ampliar, en reducir es dividir. Entonces, por ejemplo, si aquí esta base mide 8 centímetros, que ya en realidad mide 8 como con 4 milímetros, pero vamos a decir que son 8. Entonces lo divido en 2, me da 4. Quiere decir que la base de mi proyecto debe quedar de 4 centímetros. Si la altura de mi proyecto
es de 13 centímetros, como en este caso, y yo lo quiero reducir, entonces lo divido en 2 y me va a dar 6.5. Entonces aquí también le pongo 6.5. Y ya la parte de acá, como es libre, entonces ustedes lo marcan, se dan una idea como lo tiene él, lo marcan y les va a quedar la pared lateral. La pared trasera, en este caso, por ejemplo, mide 15 centímetros. Como lo estoy reduciendo a la mitad, entonces 15 dividido 2 me da 7.5. Entonces 7.5, aquí está, miren, 7.5 la base. La altura de este es 14, entonces la altura de este debe ser 7. Y lo bueno de trabajar con hojas así cuadriculadas es que nos van a quedar bien rectas. Nosotros no lo hacemos porque cuando se escanea esto salen todas esas cuadrículas y se ve muy feo, muy mal presentado, pero por eso les ponemos también las medidas. En la base, miren, la base de este proyecto fue un rectángulo. Este rectángulo mide 17 centímetros, la mitad es 8.5, entonces acá lo pongo, 8.5, aquí está, 8.5 que es la mitad, y la de este otro lateral es 14.5, o sea que la mitad es 7.2 aproximadamente, 7.2. Entonces allí están las medidas, así se reduce. Ay, que yo la quiero todavía más pequeñita, entonces lo divides en 3 o lo divides en 4, pero les recuerdo todas las medidas, no solamente las del ancho, no solamente la de la altura, todas, para que nos quede de una manera simétrica, nos quede bonito, y entonces así ustedes puedan hacer muchos trabajos. Espero que este proyecto o este video haya sido de ayuda, que haya podido aclarar un poco, que les haya compartido y les quede algo de lo que nosotros sabemos. Recuerden que lo pueden hacer en los trabajos de Sam, en los míos también, porque los míos también tienen medidas, ustedes pueden ampliar o reducir. También les recuerdo, no solo pueden visitar el blog, recuerden que ahí descargan todo de manera gratuita. Aquellas personas que quieran comprar nuestras revistas digitales, que son revistas que llegan a tu correo electrónico, en la descripción también les dejo la información para aquellas personas que quieran comprarlas. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte en tus Manos. ¡Hasta pronto!